Bienvenidos. Estas son las noticias más relevantes, de la mayoría de los noticieros más importantes del planeta. De WashingtonPost.com. Inquietos por China, Estados Unidos y sus aliados están reforzando las defensas en el Pacífico. Movimientos de capa y espada permiten a Biden colarse en la zona de guerra de Ucrania. La Corte Suprema escuchará el caso de Google que podría transformar Internet. La pequeña ciudad natal de Jimmy Carter se prepara para decir adiós. Una cronología del viaje secreto de Biden dentro y fuera de Kiev. La Corte Suprema escucha un caso que podría transformar Internet. Profesor despedido después de que DeSantis dice que el video de la estantería era una narrativa falsa. De Spanish.shiluanet.com. Manifestantes acusan a Estados Unidos de ser una máquina de guerra durante protesta en Washington. Congreso aprueba que expresidente Castillo sea acusado por presunta corrupción. Estudio dice que niños negros tienen más posibilidad de morir en Estados Unidos. Lula convoca a unidad tras desastre causado por lluvias en estado brasileño de Sao Paulo. Canciller chino se reúne con homólogo de Singapur en Beijing. Identifican 163 nuevas especies herbáceas en censo de medicina tradicional china. China está dispuesta a esforzarse persistentemente por la paz, dice alto diplomático. De The New York Times. Cambió los libros por un rifle. La maestra que se ofreció como voluntaria en Ucrania. Muchos venezolanos en Sudamérica siguen viajando a Estados Unidos. A pesar de las ayudas, el viaje surrealista y secreto de Biden a una zona de guerra. La visita a Kiev anticipa la competencia cada vez más directa de Biden con Putin. De CNN. Nuevo sismo en Turquía de 6,3 deja cientos de heridos y varios muertos. ¿Qué es la alimentación desordenada y por qué la sufre el 20% de los niños? Cibercrimen. ¿Qué es la pornografía de Epfake y cómo victimiza a las mujeres? Fiscalía rebaja a Alec Baldwin cargos de homicidio en el caso Rust. Policía del Reino Unido identificó cuerpo de Nicola Bulley. Rescatan a un caimán de más de 1 metro de largo en parque de Brooklyn. Investigan el hallazgo de obispo muerto a tiros dentro de su casa. De Hispanov. Teherán condena nuevo paquete de sanciones antiraníes de la UE. La ONU denuncia planes israelíes de ampliar asentamientos en Cisjordania. 3 muertos y 700 heridos en nuevo terremoto con epicentro en Hatay, Turquía. Alemania reconoce que no hay base legal para declarar terrorista al TGRI. Gobierno de Biden tiene récord de devolución de niños migrantes mexicanos. Ucrania pide bombas de racimo para usarlas contra el ejército ruso. Alemania. No hay base legal para que UE califique a TGRI como terrorista. Contra inflación. 11.000 trabajadores de ambulancias del Reino Unido en huelga. Informe de China revela. Estados Unidos ha matado a 900.000 personas desde 2001. ¿Rescate o robo? Equipo israelí saca libro histórico de Esther de Turquía. De Agencia de Noticias de la República Islámica, IRNA. Palestina está bajo el férreo control de Israel y el mundo observa en silencio. Exteriores. Conferencia de Múnich organizada en nombre de la seguridad, pero en aras de la guerra. Ulianova Borrell. El lenguaje amenazante no funciona con Irán. Irán pronto terminará la versión no tripulada de la caza Caer. El viceministro de Exteriores para la diplomacia económica. China sabe que Irán puede garantizar seguridad energética. Irán critica los ataques del régimen de Israel en Damasco. De BBC News Mundo. ¿Por qué Portugal decidió acabar con los visados de oro y limitar los apartamentos turísticos? Un aviso a Moscú y 10 horas en tren. ¿Cómo fue el viaje secreto de Joe Biden a Ucrania? Putin estaba totalmente equivocado. La sorpresiva visita de Joe Biden a Kiev días antes del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Un nuevo terremoto de magnitud 6,4 sacude el sur de Turquía y deja personas atrapadas entre los escombros. ¿Por qué Bogotá aún no tiene metro tras 81 años de proyectos, y qué lo complica ahora? De The Guardian. Biden llega a Polonia. Putin pronunciará discurso sobre el estado de la nación. Mal citado y vilipendiado. La familia de Nicola Bulley ataca a los medios mientras identifican el cuerpo. Pavo. Hatay golpeado por 2 terremotos más poderosos 2 semanas después del desastre. Tiroteo en Plymouth. Pide una reforma radical de las leyes de armas después del tiroteo. La crisis derivada de la guerra de Ucrania costó 1 libra esterlina por cada adulto del Reino Unido. De Agencia AGN. Fue arrestado ciudadano sirio que operaba para Hezbollah y cruzó frontera hacia Israel. Israel. El pleno de la Knesset fue interrumpido por manifestantes cuando comenzaba el debate sobre la reforma judicial. Netanyahu afirmó que los manifestantes están pisoteando la democracia. Israel aseguró a Estados
Unidos que no aprobará nuevos asentamientos en los próximos meses. Polonia. Descubren una mikve judía de 300 años de antigüedad en Auschwitz. Más de 15.000 ucranianos emigraron a Israel desde el comienzo de la guerra. De elpaís.com, España. La dilación perpetua de la justicia. Algunas causas tardan en resolverse el doble que hace 10 años. Regreso a la pesadilla del puente de Irpin tras un año de guerra en Ucrania. El PP descarta rehabilitar a Casado en el medio plazo. La dirección cree que no suma. Escrivá apura la negociación sobre las pensiones con una propuesta abierta sobre el cómputo de cotización. Las partículas de un sistema cuántico pueden rejuvenecerse. Hemos hecho realidad la ciencia ficción. El futuro de Internet se juega en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. 125.000 estudiantes se beneficiarán de la subida de la ayuda de residencia de 1.600 a 2.500 euros. De El Periódico de Barcelona, España. La conexión ultra del Kremlin en España. Los afines a Putin se coordinan. En el Donbass. La apisonadora rusa intenta rodear Bakhmut. El gobierno asume el alquiler de 17.000 jóvenes ante la falta de pisos públicos y asequibles. Borrás, contra las cuerdas. Las claves de la confesión de los dos acusados tras pactar con la fiscalía. 2 cámaras muestran que Alves no estaba en el baño cuando la víctima entró en el reservado. De The Financial Times. El líder de Wagner generó $250 millones del imperio sancionado. Como la Universidad de Oxford se quedó con Sacklers cuando las muertes por opioides llevaron a otros a cortar lazos. ¿Cuánto tiempo puede Rusia seguir peleando la guerra en Ucrania? HSBC considera un dividendo especial ya que las ganancias superan las expectativas. La UE planea financiar armas para Ucrania a través de su propio presupuesto. BHP recibe un golpe de $1.000 millones por la inflación, pero optimista sobre el crecimiento de China e India. De Deutsche Welle, DW. China dice estar muy preocupada por conflicto en Ucrania. Biden y Putin brindarán visiones opuestas sobre guerra en Ucrania. Piden al COI aclarar participación de rusos en París 2024. Millones de niños en Ucrania necesitan ayuda, alerta Save the Children. Ecuador. Viviana Veloz denuncia amenazas de muerte. Nicaragüenses apátridas. Una monstruosidad jurídica. Científicos dicen haber hallado la primera evidencia de que los agujeros negros son la fuente de la energía oscura. Aumento de El Niño provocará deshielo irreversible en la Antártida. Leiner Palacios huye por amenazas de muerte en Colombia. El Salvador condena a exdiputado José García por conspirar. México. Colima es la ciudad más violenta del mundo, según informe de Sputnik Mundo. Visita de Biden a Ucrania. Ahora es evidente que Estados Unidos está involucrado en el conflicto. Bloomberg afirma que Rusia y China son esenciales para la seguridad alimentaria global. Trump. La ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania está matando a mucha gente. Biden llega a Polonia tras anunciar un nuevo paquete millonario para Ucrania. Pekín publica un informe sobre la hegemonía de Estados Unidos y sus peligros. Hungría espera trabajar con China para lograr la paz en Ucrania. China pide a Estados Unidos que deje de difundir desinformación sobre ayuda militar china a Rusia. De Diario Libre, República Dominicana. Equipos de MLB ya preacuerdan con niños que firmarán en 2028. Julia Simpson. Sí, podemos decir que la pandemia acabó para el sector de turismo. Conocerán hoy coerción a profesor por muerte de Esmeralda Richiez. Pese a los apagones en el 2022, subió la cantidad de energía generada en RD. Abinader promulga ley orgánica de régimen electoral. Operación Frontera. Apresan a 15 por tráfico de haitianos, entre ellos 5 miembros del ejército. El 8% de las muertes maternas están asociadas a un aborto. De Listín Diario. El negocio redondo de traficar con haitianos. Abinader afirma descalabro de Haití es reto para RD. Formalizan prisión al asesino de Esmeralda. Solicitan hacer otra autopsia a Esmeralda. De The Japan Times. En la visita no anunciada de Biden a Kiev, un anticipo de una competencia cada vez más directa con Putin. El apresurado plan de reconstrucción de Erdogan podría dejar a Turquía en riesgo de más agonía por el terremoto. Corea del Norte dispara más misiles y advierte que podría convertir al Pacífico en un campo de tiro. De Rzeczpospolita de Polonia. Ponomarev. El poder en Rusia caerá tras la derrota en Ucrania. The Guardian. Los ex primeros ministros Johnson y Truss instan a Rishi Sunak a enviar aviones a Ucrania. Reuters. Bielorrusia planea crear 150 fuerzas armadas voluntarias. De The Sun. El dolor de la familia. Las hijas de Nicola Bulley recibirán el apoyo de quienes más las quieren. De Taipei Times, de China, Estados Unidos.
Reforzará lazos de innovación. Delegación. Biden realiza visita sorpresa a Kiev en gesto solidario. Indiana aprueba resolución que promueve el nombre Taiwán. Reunión entre Estados Unidos y China destinada a aliviar tensiones alimentadas por rupturas. D. Humoloda.kiev.ua. La delegación parlamentaria de Georgia se negó a visitar Kiev en el aniversario de la invasión rusa. Masacre de Kherson. Los alborotadores golpean la parada de autobús y las casas, hay víctimas. Rusia debería reconocer las fronteras de 1991 y dejar en paz a Ucrania. Navalny, Kulep. La visita histórica de Biden es una señal clara para los pantanos. Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar estadounidense de $500 millones. D. Facti.ua Moscú, un gran movimiento. Un analista estadounidense sobre la importancia de la visita de Biden a Kiev. Reunión después de 30 años. Una familia de Francia buscó a una mujer ucraniana que los visitó en los años 90 para protegerla de la guerra. Zelensky sobre la visita de Biden a Kiev. Un indicador de la importancia de Ucrania para el mundo. Más de 700 ocupantes, 10 tanques y 9 vehículos blindados. El Estado Mayor nombró las pérdidas del enemigo por día. D. El Universal de Venezuela. Rusia suspende su participación en el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas. Putin acusa a Occidente de querer acabar con Rusia y lo culpa de avivar el conflicto. El precio de los huevos en Estados Unidos es un 70% más caro que hace un año. Venezuela y Egipto trabajan para impulsar áreas de trabajo bilateral. Venezuela agradece a CARICOM por pedir a Estados Unidos el levantamiento de sanciones. D. Agencia Reuters. Putin lanza advertencia nuclear a Occidente sobre Ucrania. La Corte Suprema de Estados Unidos considera impugnar el escudo legal de las empresas de Internet. 6 muertos tras el último terremoto que sacude la frontera entre Turquía y Siria. El carbono de la UE alcanza un récord de 100 euros a medida que se dispara el costo de la contaminación. D. El Espectador en Colombia. Reforma a la salud. Rechazan decisión de tramitarla como ley ordinaria. Congresistas piden investigar posibles casos de corrupción en universidades públicas. Recurriremos a la ciudadanía si nos toca. Valencia sobre proyecto anticorrupción. No somos un cheque en blanco. Conclusiones de reunión entre Gobierno y Alianza Verde. No somos la fuerza de Duque o de Petro. Jorge Robledo sobre su nuevo partido. Cámara se mantiene en que reforma a la salud se tramitará como ley ordinaria. D. El nuevo siglo de Colombia. Dimitió secretaria de Educación en Medellín por caso de corrupción. Van 6 muertos por terremoto de 6,4 grados en Turquía. Procuraduría pone la lupa a obras del Museo de Memoria. Estos son los 9 reparos de la Fiscalía a la ley de sometimiento. En Bogotá hay una ambulancia por cada 10.000 habitantes. Estas fueron las noticias del martes 21 de febrero del 2023. Hasta aquí nuestro resumen de noticias de hoy. Gracias por ver este video. Suscríbete y apóyanos con tus comentarios, para saber tu opinión. Dale like y suscríbete.